La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Itia, viernes. Al fin viernes, Moreno, un viernes lluvioso, ¿no? Después de una semana caliente, ¿podemos decir? Tuvo la semana, tuvo sus entreveros. Pero bueno, una noche de lluvia es una noche de lluvia. Es una noche de lluvia. ¿Su casa tiene techo de chapa? No. Oh, ¿Qué le vamos a hacer? se va. ¿Qué le vamos a hacer? No sabe la diferencia cuando hay cheche. No sabe la diferencia. Pero bueno, ¿quién nos acompaña hoy, Guitia? Hoy nos acompaña el compañero Quique Real, compañerazo, y Gustavo Turquenex. Sí, es bastante complicado. A ver, me acerqué bastante a... Sí. A la el pronunciación. turco, El ¿cuál- turco. ¿qué formación Más fácil. tiene? Dígame la formación que tiene. Economía. No, dígame turco. Relaciones internacionales Ay, caramba. y administración de empresas. Pero fue convocado en este programa. Y para el nacionalismo peronista. O sea que vamos a hablar de relaciones internacionales. Y mi amigo es abogado. Abogado, exactamente. Doctor. Es un doctor en abogacía. Es cierto. Es un doctor en abogacía. Y también nos encontramos en estas vueltas de la vida porque empezamos a reflexionar sobre el rol de los sectores nacionalistas vinculados obviamente al peronismo y un poco más allá, y que tenemos certeza de que estuvieron votando a Cambiemos, hasta que se empezaron a dar cuenta que era un gobierno anglófilo, porque los anglófilos tienen conductas anglófilas, y este es anglófilo porque tiene conductas. Y porque es oligarca. Pero vos sabés que eso lo vamos a reflexionar también, porque yo rescato cierta oligarquía nacional en Colombia que fue capaz de encontrarse con una vieja guerrilla marxista-leninista en el encuadramiento del pensamiento nacional. Nuestra oligarquía pampeana, la Pampa es oligarca, perdón, es anglófila, porque la inserción de la Argentina allá al final del siglo XIX fue con los ingleses, está claro. Le vendemos carne, le vendemos trigo y le compramos todo lo demás. Y entonces, bueno, tuvieron negocios, se educaron, se formaron, bla, 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 y ahí quedaron. Y eso se expresó en nuestras Fuerzas Armadas, fundamentalmente en la Marina, ¿no? Sí, seguro. La Marina fue... Pero ahora hasta la Marina está cambiando. Entonces, en este gran frente electoral que tenemos que hacer, donde todos empezamos a coincidir, incluso el soldado de la justicia, como es el interventor o veedor de nuestro partido, porque finalmente quedó claro que el que está operando es la justicia, no es que es la justicia. Hoy sacó ayer una resolución, la cubría, diciendo no tome decisiones si no son aprobadas por mí. Puede planteármelas. Te las piensa, me las eleva, yo digo si están bien y se aplican. Y si no, con lo cual va entrando, me da la sensación que vamos entrando en un sendero donde vamos a terminar todos en una gran interna, así que vaya preparándose, querida Guitia, prepárense usted, porque imagínate lo que va a ser una interna del peronismo a lo largo y a lo ancho del país para elegir autoridades partidarias. Lo primero que les aclaro, y a muchos de esta radio, que para elegir las autoridades partidarias hay que estar afiliado. Porque las internas abiertas son para los puestos electivos, pero para los puestos partidarios, lo único que me falta
Es que vengan de afuera. Es que no va a venir en 9 encuentros a elegir el presidente del De partido. ninguna manera. muchachos, Ser ruti. Bueno, De no, ninguna vamos manera. a ser claros, no puede. Con los papelitos. O sea que si quieren elegir Le paso al un papelito. presidente del peronismo, del partido, van a tener que estar afiliados. Y después una gran interna, imagínatela, al tipo Cafiero Menem, Esa Menem fue la Cafiero. última grande, ¿no? Y fue importantísima, mucha Y movilización. durante muchos mucha. meses lo único que va a estar en la calle es el peronismo. Una cosa extraordinaria. Una fiesta. Es una fiesta. Sea con el fallo de Cámara a favor de la conducción que integro. Ujú. O sea, que nos repongan como... O sea que... Mire, la decisión política diría que pasa por una gran interna, donde elijamos el presidente de nuestro partido, que, naturalmente, una vez electo de una gran interna, queda legitimado casi para ser el candidato a presidente. O sea que algo que la semana pasada era un... Esta semana por ahí tenemos candidato a presidente desde el peronismo, antes que nadie. Bueno, Macri será por la alianza esta, pero antes. Nadie pensaba por ahí que el peronismo No, pero podía sí lo que tener... decías vos, ¿no? ¿Eh? Vos decías que el peronismo tenía que ir de Shamsky a Barrio Nuevo, de Menem a Cristina. Sí, sí. Estamos diciendo eso. Después nos arreglamos, pero... Todo. Primero nos Y juntamos. después dijeron, después que el partido eligió su presidente, y que seguramente, si es una interna como me la estoy imaginando, va a ser el candidato a presidente de nuestro partido, tenemos que armar un frente electoral. Mm. Y el frente electoral lo vamos a armar con los progresistas que queden, porque yo creo que algunos de los muchachos pensando que va a ganar Macri van a estar del otro lado. Yo creo que eso de los papelitos y esas cosas no fueron errores, los homenajes a Vidal y esto y aquello. Y sí, unos sectores que acompañaron a Cambiemos, ahora que se dieron cuenta que es anglófilo, va a volver al Frente Nacional y Popular, que siempre estuvo, porque Perón siempre los condujo. Entonces el programa de hoy va a versar sobre la construcción de este frente electoral, pero el que nos falta. Digamos, pues supongamos que el frente contenía al peronismo y al progresismo, como fue. Bueno, ahora nos falta otro vector. Entonces el programa de hoy va a versar sobre el espacio político que tiene ese vector en la Argentina y sobre todo los sectores peronistas y los aliados de los sectores del nacionalismo peronista, y lo que pasa en el mundo, porque quizás el mundo tenga un gran espacio para estos sectores al revés de lo que piensan los socialdemócratas y los neoliberales, y entonces en realidad si el mundo va para ahí, nuestra cosmovisión de ordenamiento de la administración pública atendiendo al bien común, también tenemos que entender para dónde va, no sea cuestión que en vez de estar, esto es como una maratón, hay uno que se va a despegar en esta gran maratón que ya sabemos qué país es, pero tratemos de estar en ese pelotón que entra, ¿no? No sea cuestión que nos equivocamos y en vez de entrar en el pelotón de los franceses, los alemanes, los coreanos del sur, los pakistaníes, los españoles, los suecos, los noruegos, entramos en un pelotón. Ese es el pelotón que todos desearíamos estar. En términos de calidad de vida, y después va a haber uno que está un poco, se alejó. Vamos a ver si es cierto o no es cierto, al menos desde las posiciones de los invitados de este programa. Pero para hacer una introducción y para entrar de lleno al tema internacional, ¿qué mejor, Guitia, que nos ilumine su santidad el Papa Francisco? A ver qué dice del mundo Francisco. Incluso hoy, después de una fallida guerra mundial, podemos hablar de una tercera guerra, una librada por partes, con crímenes, masacres y destrucción. Tercera guerra mundial en cuotas. El Papa lo viene diciendo esto desde hace muchos años. Antes lo habíamos dicho, allá por el 2012 escribimos algún documento. Me acuerdo que Ámbito Financiero nos tomó el pelo y decía, ¿qué información tendrá Moreno que está hablando de la Tercera Guerra Mundial? Algunos incluso
en nuestra propia fuerza, decía, no, pero eso. Después Cristina salió y habló de la Tercera Guerra Mundial, pero bueno, era la presidenta de un país. Y va. Hasta que el papá habla, y de alguna manera, como el Papa ilumina el conjunto, empezó esta idea a estar más clara. Incluso con este desafío de Corea del Norte a los Estados Unidos se dijo, bueno, caramba, está claro. Ahora hay una distensión y que todos estamos deseando esa reunión entre el presidente de Corea del Norte y Trump. Pero el Papa habla de la Tercera Guerra Mundial y habla de la Tercera Guerra Mundial en cuotas por intereses económicos, porque siempre fue así. Las guerras de esta escala, lo que subyace es el hecho económico. ¿Y por qué vos pensás Turco, que el Papa habla de la Tercera Guerra Mundial en cuotas por intereses económicos? ¿Qué es lo que está en discusión en el mundo? El trabajo de la gente. Claro. Lo que está diciendo el Turco es, mire, no es que un pueblo va a invadir a otro pueblo y se va a quedar con el territorio del pueblo que perdió. Eso ya fue. ¿Con qué se va a quedar? Con el trabajo. O sea, que vos lo que estás diciendo que de la misma manera que oportunamente el brigadier general, ¿quién era el brigadier general, mi querido Quique? Restaurador de las leyes. ¿Y cómo se llamó el hombre? Juan Manuel de Rosas. Muy bien. Para que no, viste que cuando uno habla del general... Don Juan Manuel, hay que decir. Cuando uno habla del general, se sabe. Nos guste o no, cuando hablamos de la embajada también. Sí. Eso queda claro. Eso queda. Y cuando hablamos del brigadier general no tienen que quedar dudas. Es don Juan Manuel. Bueno, los que venimos del peronismo sabemos. Muy bien. Y entonces, cuando el brigadier general ordenó combate en la vuelta de obligado, ustedes los abogados nos enseñaron durante mucho tiempo que en realidad, y tienen razón, que el debate era si los ríos navegables interiores a los países era territorio internacional o no. O sea, si eran el Atlántico o el Pacífico, el río Paraná, o el río Paraná es argentino. Si podían llegar a Paraguay pasando por la aduana argentina o no, sería. Exacto. Si ellos tenían que pedir permiso para navegar el Paraná, o no le piden permiso a nadie como cuando navegan el Pacífico o el Atlántico. Exacto. Son aguas internacionales. Yo les digo, miren, el Paraná es un río muy importante, pero el Mississippi también. Entonces la discusión era por el Mississippi, por el Nilo, por el Paraná, por los ríos de la India, por los ríos de China, y etc. No eran solamente, no es que se armó una para doctrina. Nosotros. Claro. Somos importantes, pero... Claro, somos importantes, pero la discusión se complementa diciendo, si el brigadier general ordenó combate, sabiendo que el combate era desigual, que no había chance, pero porque le interesaban más los 90 buques mercantes que los 20 de guerra. ¿Viste que la canción dice? 90 buques mercantes, 20 de guerra. Una canción extraordinaria. Siempre pusimos, más capaz que la encuentran y le podemos poner la canción y van a ver que la canción dice 90 buques de mercantes y 20 de guerra. ¿Qué lo parió a los gringos navegar tantos mares? Pero siempre prestamos atención a los 20 de guerra, que protegían a los 90 mercantes. Y si era al revés, y si el brigadier general ordenó dar combate por los 90 mercantes porque sabía que ahí era donde se destruía el trabajo argentino, y si fue nuestro primer combate institucional por la defensa de los puestos de trabajo, y si el brigadier general ordenó dar combate y ese combate lo perdió en el campo de batalla, pero lo ganó en el mundo de la economía porque no volvieron más, el brigadier general ganó. Y era un mucho en los costos. Claro, ese es el tema. El brigadier general tomó una decisión extraordinaria.
Ahora fíjese qué lectura desde otro lugar que está haciendo Moreno sobre la vuelta de obligado. Porque le estoy diciendo a los nuestros, porque no todos reivindican la batalla de obligado, ¿eh? No todos reivindican la administración del comercio exterior. Uh-huh. Porque vos tenías aquellos eternos progresistas de aquel entonces que decían: pobres fabricantes de zapatos franceses, si nosotros no dejamos entrar los zapatos franceses, ¿de qué van a vivir los obreros franceses? Ah, la pipetua. Lo nuestro, digo. Claro. Bueno. Entonces no hace falta desarrollar la industria de zapatos. Ese debate es entre Carlos Pellegrini y algunos otros. Pero bueno, si ese fue el primer combate por la defensa de los puestos de trabajo, y el brigadier general tomó esa decisión hace más de 150 años, es lógico que los actuales gobernantes tomen la decisión de entrar en combate para defender sus puestos de trabajo, los de su pueblo. Y tomen todas las decisiones que tienen que tomar, porque como dijo mi amigo el turco, el gobernante, el buen gobernante, tiene que proteger sus puestos de trabajo. Y si tiene que entrar en combate para proteger sus puestos de trabajo, como entró el brigadier general, y bueno, entra. El Papa, gran lector de estos temas, dijo: son por intereses económicos. No es una guerra al interior del sistema financiero internacional por elecciones, bla, 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 un montón de cosas que no sabés de qué terminan hablando. Es por quién trabaja y por quién no trabaja. Y el mundo confrontó con la Argentina en el 2012 cuando nosotros administramos el comercio exterior. Y nos lo hizo saber en un panel en Ginebra. Estados Unidos, Europa, Japón. Y Japón. Y nos ganaron, ¿cómo iba a ser? No. Usted que es abogado. Un juicio entre ellos y nosotros. No había chance. Tiene un poquito más de fuerza. No había chance. Pero ahora dígame, ¿Trump no está haciendo lo mismo? Sí. ¿Y hay algún juicio que yo no me haya enterado y Pero que vaya a ganar? vos, tiene los portaaviones. Pero muchacho. ¿cuántos portaaviones, además? Y se cayó el consenso de Washington. Y se terminó Y el modelo neoliberal sostenido por la socialdemocracia al vector y nacional, los liberales. claramente. Digo, no es un dato menor. En conjunto. Entran en crisis aquellos partidos que sostuvieron este modelo también. Claro. Sí. La socialdemocracia está en crisis. No sabe Claro. dónde pararse ahora con este nuevo mundo que se está pariendo. Esto es cierto, tan cierto, que lo primero que hizo Trump cuando llegó al gobierno es sacar a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico. ¿Quién había armado el Acuerdo del Pacífico? ¿Quién lo había Ahí impulsado? estaban los demócratas atrás Y de eso, Hillary. ¿no? Hillary. Claro, porque Hillary era en ese momento secretaria de Estado y se recordó a todo el mundo. Una progresista norteamericana, podemos decir. Una progresista norteamericana. ¿Y acá quién quería que ganara Hillary en la disputa entre Hillary y Trump? Todos. Macri. Macri, La digo, la oligarquía y los progresistas. socialdemocracia. Sí. Claro. Macri lo dijo abiertamente. Sí, públicamente, y Malcorra también. Malcorra. Tuvo Un que acto de pedir, diplomacia espantoso. Tuvo que del pedir mejor equipo disculpas de los después. últimos 50 años. Sí, en términos de medio de comunicación lo que quería tanto TN como C5N, Exacto. ¿no? Entonces está Porque claro ahí el... Es una confusión, pero los progresistas querían que ganara Hillary. A pesar de que mi pueblo le iba a pasar mal, porque en un acuerdo de libre comercio, una Unión Europea-Mercosur, la pasamos mal. Imagínense lo que sería con todos los todo del el Pacífico. Con China, con... Imagínate Olvídate. lo que sería. Y sin embargo, los progresistas querían que ganara Hillary. A menos que querían que ganara Hillary y acá no adherir al Acuerdo del Pacífico. Tienen un lío grande. Tienen un lío grande. Vos sabés que los progresistas, algunos, no digo todos, pero también sostienen que los ingleses votaron mal cuando se fueron del... En el Brexit. ¿Y vos pensás que votaron mal? No. Y para los intereses argentinos, ¿es mejor que estén en la Unión Europea o es mejor que ni siquiera sean la Gran Bretaña? O sea, Obviamente. que se le vaya a Gales y Tienen Escocia. medio ser aliados, lógicamente. ¿Qué te parece? Una No es cosa es obvio. luchar con toda Europa y otra cosa solamente con Inglaterra.
Y encima solo Inglaterra, que ni siquiera Claro, sea por la eso, Gran Bretaña, ni mucho Escocia, menos el ni- Reino Unido. Claro, obvio. Bueno, mucho menos el Reino Unido. Por supuesto. O sea, son tres instancias distintas. Todos responden a la reina, pero no es lo mismo Inglaterra que la Gran Bretaña de las dos Bretañas o el Reino Unido, que incluye a su vez con el Commonwealth una La serie. Commonwealth. Incluye, viste qué Y favor. la Gran Bretaña está, aparte de Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte, ocupada ilegítimamente por... Ya ese sería el Reino Unido, ese está Claro. del otro lado. Esa es la otra islita. Por eso es la Bretaña, la Gran entonces, el reino de la Gran Bretaña es la mayor. Y después ya se suma lo otro. Claro, tienen un lío, pero cuanto más... Está bien, de todo eso los ingleses son el 90% está bien. Bueno, Australia, Canadá, algunas cosas tienen. Pero hay como 90 países, de esta historia. Sí, hay un montón. Qué sé yo, Pero fíjate que ellos lograron, la cosmovisión anglosajona, tener una unión entre ellos, cosa que los hispanos no. No hemos podido. Claro, porque somos muy respetuosos de los pueblos. Sí, puede ser. Y también porque nos dividieron, ¿no? Bueno. Por intereses. Bueno. Pero entonces, en este mundo que está atravesando la Tercera Guerra Mundial, podríamos decir que políticamente hoy el mundo está confrontando, por los puestos de trabajo, como dijo el turco, y conceptualmente por dos grandes visiones: las visiones del pensamiento nacional y las visiones globalizadoras. Uh-huh. ¿Cuál sería cuál? A ver. Yo creo, a ver, hay dos cosas, ¿no? Perón lo decía claramente, que él le tocó la etapa del nacionalismo, a la generación siguiente le iba a tocar el continentalismo y que después íbamos a ir hacia un universalismo, eso está claro. El tema, ¿qué universalismo vamos? Una cosa es el universalismo globalizador de corte anglosajón y otra cosa es el universalismo que plantea su santidad y que hoy se está viendo respaldado en Trump y en Putin. Lo que pasa es que hay que hacer una diferencia, que eso lo he hablado varias veces con vos, ¿no? Yo creo que Trump y Putin son nacionalismos que pueden llegar a tener cuestiones exacerbadas, sobre todo yo lo llamaba nacionalismo de dominio, que quieren dominar a sus pueblos vecinos. Pero ahí tenemos el Papa que sería el Churchill, el que está ahí como en Yalta, ¿no? Un poquito mejor, ¿no? Un poquito Sí, mejor. no digo... Nuestro, por lo menos este Sí, digo con en que, otra. claro, Sí, es nuestro. sí. ¿En qué sentido? En que él transforme ese nacionalismo de dominio en un nacionalismo de liberación, de amor hacia el pueblo hermano, cosa que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, la gesta libertadora de San Martín, ¿no? San Martín no fue que fue a Chile, lo liberó y lo esclavizó a Buenos Aires o a Perú. No, al contrario. Entonces, esas son las dos cosmovisiones que yo creo que se están dando. Vos dirías. Y la globalizadora es otra cosa, es el tema homogéneo, sin respetar los tiempos y las culturas de cada pueblo, cosa que sí lo hace el otro, porque hay una vuelta al vector nacional, pero indefectiblemente por una cuestión de la evolución vamos hacia un universalismo. ¿El tema cuál? ¿Qué es lo que decís vos con el tema del poliedro? Por eso, La eso esfera. me parece De que la es una esfera. figura, a ver, Turco, si la desarrollamos. El Papa nos dice, mire, la casa común es una, qué duda tenemos. La casa común por ahora es una y única. Ahora, uno puede pensar que la globalización es una esfera, como figura geométrica, donde todos los puntos que conforman la esfera equidistan del centro y son uniformes. Y entonces vos vas girando la esfera y siempre estás viendo lo mismo, aunque no es el mismo punto, es el mismo punto, porque si no lo marcás no Es la sabes misma cuál mirada. es. O un poliedro irregular, donde cada una de las superficies que integran toda esa figura geométrica, hasta que la completen, son distintas. Cada superficie, que es un pueblo, es distinto al otro, pero todo se va articulando. Y para que esos pueblos se articulen, se respetan, se quieran, se amen, tiene que haber una doctrina de paz, de amor y paz. Y Evita difundió la doctrina del general, que es una doctrina de amor y paz.
a veces de tanto leer algunos, muy importante por cierto, leer otros autores, dejamos de leer los nuestros. Sí. ¿Y los nuestros qué dicen, por ejemplo, sobre nuestra doctrina de amor y paz? Yo acá lo que traje, que me pareció interesante, son el libro Historia del Peronismo, que lo que junta acá son las clases de Evita en el 51 en la Escuela Superior Peronista, ¿no? Y en cuanto al justicialismo como esa opción universal, no internacional, sino universal en el mundo, y que lo vemos a través de lo que decís vos, de este nacionalismo de liberación. Yo le iba a decir acá a la compañera que lea algunos párrafos, ¿no? Sí, de que Evita ya lo veía en el 51. ¿Cuál Esto. marcaste? Este. Perón es bandera de la humanidad. Perón no solo es esperanza para los argentinos. Perón ya no nos pertenece. Perón es bandera para todos los pueblos, con sed de justicia, con sed de reivindicaciones y con sed de igualdad. Sí. Yo he podido comprobar cómo nos envidian muchos, porque lo tenemos a Perón, cómo nos quieren otros por lo mismo y cómo disfrutan otros en que haya tantos malos argentinos, creyendo que los malos argentinos serán más y que lo dejarán pasar a Perón para poder cumplir ellos su política de imperialismo, ya sea de derecha o de izquierda. Muy bien. Esa es en la clase segunda, ya que seguimos otras citas que son, me parece que son brillantes, ¿no? Justicialismo, solución para el mundo. Vamos. Pero el 17 de octubre no es solamente trascendente por lo que desde entonces han hecho Perón y su pueblo. Es trascendente por lo que ha de venir. No solamente el pueblo argentino tendrá en el porvenir un recuerdo emocional del 17 de octubre, porque Perón ha creado una doctrina que será universal, le pese a quien le pese. El justicialismo es hoy la solución del mundo, ya que no puede esperar nada del comunismo ni del capitalismo. Cuando el mundo ve pasar hoy la bandera de los argentinos, decía yo hace días, se acuerda de la esperanza como de una novia perdida que ha vuelto vestida de blanco y celeste para enseñarles el camino de la felicidad. Sí, Cuando el pueblo entero sea feliz, gracias al justicialismo de Perón, festejará el 17 de octubre como ahora festeja el 1 de mayo, que fue una esperanza que trajo muy pocas realidades, por desgracia, a los queridos trabajadores de la humanidad. Pues imagínate, claro, si en el mundo se empieza a conmemorar el 17 de octubre. Ese Lo que le era el estamos- anhelo de Evita, ¿no? Lo que le estamos diciendo es, esta doctrina ya fue universal, fue planteada como universal en un momento de muchas dificultades porque los vencedores de la Segunda Guerra hacía 6 años que la habían construido un mundo con sus características. Y Perón hace 70 años atrás y más dijo, 77, dijo, muy bien, nosotros vamos a generar una doctrina que hoy va a ser difícil de implementar más allá de la Argentina, porque esto se dividieron el mundo, pero que algún día vamos a demostrar que teníamos razón. Y si ese día fue llegando, y si ese momento es este, y si se terminaron los globalizadores porque son el pasado, y si esa mirada globalizadora que de un lado tiene a los socialdemócratas y del otro lado tiene a los neoliberales, que por eso querían que ganara la Clinton, tanto los neoliberales como los socialdemócratas, y si eso es el pasado, y si eso es el pasado, también muchas estructuras de pensamiento, nos guste o no nos guste, que integran unidad ciudadana, son el pasado. Y solo somos el futuro los que empezamos a entender los vectores nacionales en los modelos de desarrollo, que parte de esto es lo que hicimos en el 2012, cuando administramos el comercio exterior y dijimos no vamos a dejar entrar productos extranjeros porque perdemos trabajo argentino. Y ya en el 13 el Papa decía que la tercera guerra en cuotas era por los puestos de trabajo, y lo decía Cristina y lo decíamos nosotros, o sea que estaba claro esta situación. Pero claro,
También es cierto lo que dijo Quique, que puede venir un nacionalismo xenófobo o un nacionalismo de imposición. De dominación. El nacionalismo que no es peronista. Ahí está. Entonces, la ventaja que tenemos los argentinos, y dentro de ellos los peronistas, que somos una doctrina nacional, pero de amor y paz. Y no hay otra en el mundo. Entonces, hoy se impone que nosotros estemos en condiciones de reflexionar lo que está aconteciendo en el mundo, porque si la bala va para ahí, los que éramos el pasado pasamos a ser el futuro, inexorablemente, y los que aparentemente eran el futuro son el pasado. Trump está administrando el comercio exterior y lo hace con las leyes vigentes. Y entonces yo te pregunto, Turco, desde tu especificidad, ¿por qué puede Trump, sin violentar el marco legal vigente, que incluye la adscripción de los Estados Unidos a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, hacer lo que está haciendo? Yo creo que mira hacia adentro porque tiene energía barata, entre otras cosas. Entonces tiene la posibilidad de hacerlo. Y suceden cosas maravillosas como que pida que aumenten los sueldos en México, ¿no? Que es fabuloso. Digamos, es un mundo totalmente distinto al que teníamos pocos años atrás. Poquitos años atrás. Y legalmente, esa es la explicación económica. Y está bárbaro. Te estoy escuchando demasiado. No, está bárbaro, está bárbaro. Pero hay una explicación legal. Porque podrían decir que algunas decisiones que toma no son constitucionales. Claro. Como nos podrían haber dicho a nosotros cuando aprobamos el tratado de la OMC, que tiene rango constitucional porque fue aprobado por el Congreso, bla, 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 bla. En Estados Unidos también. No es que Estados Unidos no pertenece a la OMC. Lo que pasa es que hay unas leyes de orden superior que son las de defensa y seguridad. Entonces Trump dice, no, pero escúcheme, ¿sabe qué pasa? Le voy a poner aranceles al acero y al aluminio del mundo para que no me venda, entre otros el chino fundamentalmente, porque si no yo pierdo estas industrias. ¿Y cómo fabrico portaaviones y aviones si me quedo sin acero y sin aluminio? Entonces, está todo muy bien, pero yo me quedé con una ley de orden superior que es la de defensa y seguridad nacional. ¿Qué es lo que menciona específicamente? Específicamente. Concretamente En dice el eso. orden de la defensa y la seguridad nacional tomo decisiones económicas. Extraordinario. Pero si eso es peronismo puro. Sí, sí. Que yo Eso es peronismo puro. Y hacia ahí va el mundo. Porque son las mismas decisiones que está tomando Putin. Cuando Putin manda a decir la próxima guerra en su confrontación masiva no va a ser en territorio ruso, no se confunda. Le está diciendo a los europeos va a ser en territorio europeo. Vos sabés que... Igual nunca le fue mal a Rusia en territorio propio. No, claro, Pero bueno, hubo millones de muertos que ya no quiere poner más. No Había quiere poner más los Tano muertos. que decía que Rusia tenía tres grandes generales: el general Barro, el general Lluvia y el general Frío. claro. Claro. Barro, lluvia y frío. Y el frío sobre todo. Ese es El frío, bravísimo, el ese frío es ahí. bravísimo. 40 grados. Ahí no fueron. se jode. Ese es bravísimo. Ese es bravísimo, así que... En el frente oriental menos 40. Caramba, ¿Sabes lo que es pelear caramba, ahí? menos 40. Nosotros llegamos a estar... yo llegué a estar en Comodoro menos 8 haciendo la colimba una vez y la verdad que era un frío que te duelen los huesos, que no podés ni... Ya no tenés energía para moverte y si estás quieto te duelen los huesos. El frío, el dolor de huesos por el frío, que a veces, viste, los viejos dicen, no, me duelen los huesos. Los huesos... El dolor de frío, de los huesos por el frío, dice que porque se empiezan a congelar también y por eso
presiona, bueno, no sé. Duele. Pero duele. Eso sabemos. Pero te duele, así que menos 40 no quiero ni pensar lo que debe ser. En síntesis, vamos teniendo dos grandes espacios, el norteamericano y el ruso, que están poniendo en valor los vectores nacionales, y tenemos unos ingleses que parecería ser que están entendiendo y se van del Brexit, se van de la comunidad económica, del mercado común. ¿Pero y por qué se van del mercado común? ¿Será que van a jugar con China? No los veo. ¿Potencia globalizadora? No los veo, no los veo. Eso, históricamente se pegan a Estados Unidos, Sí, no pero hay que ver sí, cómo... No los veo. Pero, bueno, me parece que sí se van de ahí. Y se fueron, de hecho, Sí, se es el fueron. Brexit. Después tenés una Europa continental, fundamentalmente con el aparato militar francés y el económico alemán. Y tenés a los chinos con cierta potencia económica acercándose a los Estados Unidos. Y uno diría, claro, en este esquema tiene su lógica que el secretario general del Partido Comunista Chino sea el invitado de honor en Davos. Sí. Y el Extraordinario. globalización. Y el defensor de la El defensor globalización y la Organización Punta Mundial de del lanza de la Comercio. globalización. Claro. Es maravilloso. Es extraordinario lo que está ¿Qué pasando. está pasando en el mundo? Y es extraordinario. De un lado quedaron los globalizadores Es y impresionante. del otro lado quedaron los nacionalistas. Los globalizadores divididos entre socialdemócratas y Pero ahí hay que ver si no, Y China neoliberales. si no está representando hoy la síntesis de los dos experimentos anglosajones, que es el capitalismo y el marxismo, ¿no? Ajá. Por eso, es una síntesis, me Sí, parece. claro. Ajá. Bueno, Porque es un ambos pensamiento- nacen del mismo lado, ¿no? Es un Interesante. pensamiento. ¿Dónde Está nace? diciendo- ¿El liberalismo dónde nace, padre? Que es la parte filosófica política de... Vos decís que Marx no habló muy bien de Bolívar, ¿no? Cuando lo No. describió, ¿no? Pero Marx, ¿para quién escribió? ¿Pensando en qué? En Rusia, no, en Inglaterra. Claro, no habló, Claro. describió a Bolívar, a Simón. Sí. Lo describió con lujo de detalle. Y Pero bueno, de dice los que mexicanos fue- también no hablaba muy bien, ¿no? Tiene Claro, varias sí. cositas ese Dice muchacho. que fue una situación particular. Pero es interesante lo que acabas de aportar como síntesis de los chinos. Igual expresarían la corriente globalizadora Por eso. sin ninguna duda. Pero qué mejor de para un el lado del capitalismo que tener mano de obra esclava, prácticamente, ¿no? Ah. Es- Además, me parece que este eje divide el mundo en otras fronteras y en otras disputas políticas, geopolíticas y económicas. Ya no podemos hablar de derecha e izquierda No. para dar cuenta de este mundo que se está gestando. Que- Creo que que nunca también teníamos están que en haber hablado de crisis eso. todos los paradigmas que leían al mundo desde distintas concepciones filosóficas e ideológicas. Y ahí es donde nuestra doctrina nacional justicialista, que planteaba, digamos, una tercera posición, es la única que a lo largo del tiempo sostuvo otra filosofía y otra doctrina. Creo que hay que releer, digamos, y que está ocurriendo, que están Bueno. que están algunos, nosotros releer, pero otros leer, Hay una leyendo izquierda y qué es una lo que derecha. ocurre. Hay una izquierda y una derecha. ¿El tema de qué? Porque Perón claramente nunca dijo el enemigo es la derecha y la izquierda, no. Él sí da un posicionamiento de dos líneas históricas que nacen a partir de la independencia, ¿no? Que son la línea, y lo dice textual, la línea nacional hispánica, la línea antinacional anglosajona, ¿no? Yo, ya que estamos del tema, me gustaría citarlo directamente a Perón, ¿no? Vamos a escucharlo al general. Y nada, mejor. Y yo, A ver qué dice el general. Acá, negra. De acá. ¿Cómo me está haciendo leer este compañero, Pero vos tenés buena voz. Cuando en España desaparece Fernando VII para dar lugar a las Cortes de Cádiz que enfrentan a la dominación napoleónica, en el virreinato del Río de la Plata desaparece también el poder virreinal, reemplazado por la primera junta. Es desde allí que parten ya dos líneas históricas que han de acompañarnos en toda nuestra existencia. La primera hispánica y nacional, la segunda antinacional y anglosajona. Esas dos líneas, perfectamente definidas, a veces y en otras ocasiones desvirtuadas, consciente o inconscientemente,
se prolongan a través de la anarquía que precede a la organización nacional, influenciada siempre por las condiciones geopolíticas de su conformación virreinal desde 1776, que caracteriza luego un enfrentamiento dentro de la Confederación Argentina entre Buenos Aires, la absorbente ciudad-puerto, con el interior, celoso defensor de las autonomías de las provincias confederadas. ¿Sí? No, está bien. Yo creo que acá queda claro. Entonces, en esa lógica, la grieta que nos están hablando en los últimos años, ¿qué es esta grieta? ¿Línea nacional, línea cipaya o antinacional? ¿O es una línea izquierda-derecha dentro de la línea antinacional? Y que tiene su lado izquierda, grieta, que es la socialdemocracia, su lado derecha son los liberales, y un centro también, que es la democracia cristiana, dentro de una concepción, ¿no? La grieta profunda que vamos a tener que resolver en los procesos que se vienen es entre lo nacional y la oligarquía. Pero está claro que nos plantean una aparente grieta que no es tal. Por eso digo que algunos sectores del progresismo vaya a saber dónde. Y esto está tan claro en el continente, en Brasil. El ajuste neoliberal en Brasil comienza en el segundo gobierno de Dilma, cuando nombra ese gabinete tan especial, donde consolida en su puesto al presidente del Banco Central, que ya venía, claramente neoliberal, y designa un ministro de Economía profundamente ortodoxo, entendida la ortodoxia como neoliberalismo. Eso terminaba muy mal. Dos López Murphy. Pero llevan adelante además la reforma laboral. Eso ahora. Claro. Ese ya es en el gobierno de Temer, pero la votan. Pero van generando. Ese Congreso, que sale de las sucesivas elecciones donde gana el PT, incluida la reelección Dilma, es el que ahora vota esta reforma laboral que es impresentable. Bueno, una cosa que cuando ¿No serán dos alas de un mismo partido, como decía Perón? Bueno, es lo que venimos sosteniendo y que por eso la contradicción en el fondo es con los sectores nacionales. Ahora tenemos los progresistas dentro de nuestra fuerza. Por ejemplo, acabo de recibir un mensaje, le agradezco a uno me dice camiones usados. Mira, la rebelión ya a sacar toda la plata, bueno, no sé. Bueno. Otro que es Gustavo, Nilda, y hay un compañero dice Alejandro Crícides, no prescriban a Cristina en unas PASO o hay gato para rato. Es cierto que si vamos divididos, como fuimos divididos en la provincia de Buenos Aires, perdemos. No hay ninguna posibilidad de proscripción en un frente electoral. Yo diría que a esta altura no hay ninguna posibilidad que si Cristina quiere ser presidenta del Partido Justicialista Nacional, alguien se lo puede impedir porque es afiliada del Partido Justicialista. Por supuesto. Ella es peronista y afiliada al Partido Justicialista. La única posibilidad que hay de que ella no participa, no ejerza su derecho a elegir y ser elegida, como establece la Carta Orgánica de nuestro partido. Todo afiliado tiene el derecho a elegir y ser elegido, como todo ciudadano. Sería alguna situación exógena a nuestro partido, ya no estaríamos en el Estado de Derecho. Y si no, que se excluya. Pero es imposible que pase esto, porque Barrio Nuevo no va a tomar las decisiones por él, porque es un mandante de la justicia. Ahora, si la justicia me viene a decir que quiere un partidito donde va a aceptar algunos sí y otros no, vaya a ser por qué situación, ya es la justicia, y ahí ya tenemos un problema muy serio. Y para mi generación, no vivir en el Estado de Derecho, prefiero ni pensarlo ni tengo instrucciones para dar. Así que descarto esa posibilidad. Lo que me parece que es un esfuerzo enorme el que le vamos a
porque se lo vamos a pedir a Cristina, se lo vamos a pedir a De la Sota, se lo vamos a pedir a Rodríguez Sá, se lo vamos a pedir a Capitaní, se lo vamos a pedir a todos los compañeros que consideren que tienen que presidir el Partido Justicialista, porque esa interna, en los términos que la estoy planteando, es el próximo candidato a presidente de nuestro partido. En un frente electoral donde va a haber sectores progresistas. Porque este debate recién lo estamos empezando. Obvio. Pero si el progresismo piensa que el mundo del futuro es Europa continental o China, que vos diste otra interpretación diciendo esta es la simbiosis de los marxistas y el capitalismo, listo, y lo acepto y me parece que es una posición inteligente. Y ese es el mundo perdedor. Vamos a arrastrar a la Argentina a un puerto inexistente. No es que el debate con la socialdemocracia es un debate menor, es el debate que tipifica los destinos de la Argentina en los próximos 2 lustros. Porque el debate con la oligarquía, para nosotros los peronistas, hay que concretarlo, pero está terminado. Tenemos toda la doctrina donde caracteriza, define, explica cómo hay que ganarle, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay que concretarlo en la próxima elección. Pero tenemos el problema de la socialdemocracia. No es que este debate es un debate menor. Si ellos triunfan en el debate, como pudo haber pasado en algún momento de nuestro gobierno, llevan al país a un mundo inexistente. Entonces vamos a la derrota. Y esto es algo que tenemos que instalar. No es que queremos debatir con ellos porque no. Es porque el diseño de nuestro modelo de desarrollo... Hoy ellos se quedaron en el 45, sería. Como viste que antes nos hacían a nosotros, ya sé. Viste que nos hacían a nosotros, te quedaste en el 45, ahora se quedaron ellos atrás. Si nuestro modelo tiene características nacionales, administra el comercio exterior, defiende la industria, bla, 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 se queda con determinadas rentas, las de la energía, pues todo esto son características que no encuadran solamente en la economía, las tenemos que encuadrar también en la categoría de la defensa y seguridad nacional. Perón hablaba de la nación en armas, no casualmente. Pero ¿cómo no vamos a pensar nosotros que si nos desaparece la industria textil no vamos a tener un problema de seguridad interior? Pero es obvio que vamos a tener un problema. Es obvio que las decisiones económicas de seguridad y de defensa están todas imbricadas. Y esto es lo que está pasando en los esquemas conceptuales que le hace tomar las decisiones a Putin como a Trump. Entonces, este debate para nosotros es fundamental. Porque tenemos que reflexionar cuál es el mundo que nos viene y cómo insertamos la Argentina, en todo caso, en el mundo que va a tipificar el futuro y no lo que es el pasado, que aparte nos lastima. No, si te iba a preguntar, volviendo un poco atrás, ¿no? El tema, ¿le puedo pegar un poquito más a la socialdemocracia, chiquito? Dale, tranquilo. Yo creo que eso que decías, ¿no? Si no es el mismo partido con 2 alas. Y el Perón, el general en la hora de los pueblos, decía lo siguiente. Los ingleses, acá, sí. Los ingleses que no son ciegos enfrentan a la evolución conformando su democracia liberal por evolución dirigida, porque ellos no son partidarios de la revolución violenta ni profunda. La solución la han buscado mediante la formación de 2 grandes partidos, uno de izquierda y otro de derecha, ambos manejados desde la central masónica. En otras palabras, un solo partido dividido en 2 alas, pero manteniendo las formas básicas del demoliberalismo, pero solo para la exportación. Creo que está claro. Clarísimo. ¿No? ¿Cómo lo estás viviendo, Turco, con tus 20 y pico de años este debate? ¿Cómo lo sentís? Yo Grande, tengo 40. grande. Muchas gracias, Guillermo. Yo también tengo 40. No, muy interesante. Me parece que es fabuloso lo que está pasando en el mundo, pero aparte es el momento de la reflexión. Vos hace un tiempito me dijiste, a mí me quedó rebotando en la cabeza con muchas otras cosas, que este es el tiempo de la reflexión. Después nos va a tocar ser gobierno y ese es el momento de hacer, ¿no? Entonces es tan importante caracterizar bien lo que está sucediendo internamente. No por nada cuando empezaste a decir que era un gobierno oligarca te decían, no, eso es viejo.
Bueno, no era un concepto eurocéntrico, ¿no? Pero no era nada viejo. Y caracterizar lo que está pasando en el mundo también te va a llevar a hacer las cosas bien. Nosotros, hay dos conceptos que nosotros empezamos hace 2 años y que se han instalado, pero que tenemos que precisar. Uno es el concepto de la oligarquía, porque ahora La Nación me contestó el domingo en un editorial orgánico diciendo, no, ahora nos dicen que somos la oligarquía vacuna, no, eso es viejo, y que la tierra cuando se dé las sucesiones, la oligarquía, está claro que le entramos. Está claro que le entramos. Pero el otro es el discurso de la unidad. Porque cuando nosotros hablábamos de la unidad de nuestra causa, del movimiento nacional justicialista. Lo otro es el frente electoral. Entonces, primero tenemos que unir al peronismo. Por eso me encanta que a la salida de esta decisión judicial, sea que ratifican a Barrio Nuevo, sea que vuelve Gioja, nos organicemos para una gran interna. Porque esa es la unidad, el que gana conduce, el que pierde acompaña, y esa es la unidad del peronismo, que preanuncia el triunfo del 19 si hacemos un frente electoral. Bueno, si hacemos un frente electoral, es un frente. Sí. Yo no tengo unidad doctrinaria con Nuevo Encuentro. No, imposible. Ni la quiero tener. Lo que puedo tener es un frente electoral. Tácticas electorales. No tengo ningún inconveniente, pero mi visión de lo que hay que hacer con el hecho económico es absolutamente distinto, porque partimos del pensamiento nacional, que claramente era de modé. Por eso cuando nosotros salimos a administrar el comercio exterior y hacíamos lo que hacíamos, fuimos criticados también por los sectores socialdemócratas. Si no, leamos página 12 a ver qué pasaba. Obvio. Y si se sumaba en esta administración del comercio exterior. Y se decía, no, bueno, sí, pero caramba, miren. Porque era el viejo debate de fin del siglo XIX, que manifestamos al principio también, y el viejo debate de la primera junta, que mencionaba el general Perón. Ahora, si nosotros vamos a hacer un modelo de desarrollo desde los vectores nacionales, estas decisiones no nos tienen que sorprender. Y tenemos que aceptar los desafíos que la política económica nos va a ir planteando, porque la apropiación de los excedentes económicos no van a ser fáciles. ¿Sabes? ¿Quiénes? Sea el de la tierra, sea el de la energía, no van a ser fáciles. Y el conjunto de la nación tiene que dar esa confrontación. Y dentro de eso es el debate que vamos a dar. Porque no es la misma inserción internacional pensando que nuestro aliado natural en el mundo es Europa continental y lo chino, a que pensemos que en realidad el mundo va hacia otros vectores, e incluso el rol que le asignamos a su santidad. Porque como bien dijimos al principio, lo que necesitamos es que si va a haber un próximo Yalta sea bastante más justo, y la única posibilidad de que sea más justo es que participe el Yalta. Claro. Porque ¿cuándo va a terminar esta guerra? Y esta guerra va a terminar cuando Estados Unidos sienta que entró nuevamente en una zona de confort. Esto significa una distancia con el resto, que hay que reconocer que en algunos aspectos se la fueron acortando. Fíjate qué extraordinario lo que están haciendo. Con la revolución energética bajaron costos, y con la administración del comercio impiden que los que le vendían en su mercado, que es Europa, y los chinos le sigan vendiendo, al menos los volúmenes que le vendían. ¿Desde dónde toma las decisiones? Desde la defensa y seguridad nacional, en un mundo en guerra. Finalmente, el brigadier general, cuando dio la orden de entrar en combate, me da la sensación que, aparte de la doctrina de que los ríos interiores de los países no son territorio internacional, estuvo pensando que había que defender los puestos de trabajo, porque esos 90 buques mercantes le iban a vender mercadería a un pueblo hermano. Y si le iban a vender mercadería a un pueblo hermano, ese pueblo hermano ya usaba la mercadería y la compraba en otros países, en este caso en Argentina. Y él dijo, muchos de esos productos los voy a dejar de vender.
y qué va a pasar con nuestros talleres u obreros de esos talleres. Y la canción estaba, ¿no? A ver qué dice la canción. Hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Esa canción que, bueno, nos eriza la piel y que nos da una reinterpretación de la gloriosa batalla de Obligado, el brigadier general la ganó, porque los 90 buques mercantes que venían a vender mercadería después de la revolución industrial, porque habían bajado los costos primos de su manufactura a un nivel tal que, a pesar de navegar 14.000 kilómetros, eran más baratos que los nuestros, destruían nuestro trabajo. Y no volvieron. Por lo tanto, el brigadier general, en esa decisión estratégica, ordenó combate y ganó, aunque hayan pasado. Así es. ¿Y qué estás organizando, Quique? Estamos organizando, venimos a hacer un poco de lío, como dice el Papa, ¿no? Más que nada, a dar debate dentro del peronismo, dentro del nacionalismo, también con los progresistas, ¿no? Que van a quedarse en este frente. Hoy tenemos que debatir muchas cosas. Una de las cuestiones es el nacionalismo cultural, que todo el mundo habla de las tres banderas, ¿no? Justicia social, independencia económica, soberanía política. Pero el general, el primero de mayo del 74, en su discurso en el Congreso, levanta la cuarta bandera, que es el nacionalismo cultural. Porque él veía que el mundo iba hacia un universalismo, y en ese universalismo podría perder identidad la nación, o sea, él ya veía la globalización, ¿no? Entonces, en ese ámbito, dentro de lo que da la lucha del nacionalismo cultural, estamos organizando una corriente dentro del peronismo, donde van a venir, en sentido amplio, peronistas de todas las tendencias y también gente del nacionalismo afín, yo le digo un nacionalismo filoperonista, para dar debate y aportar esto. Y también, ¿por qué no sacarle los votos de muchos nacionalistas que por bronca votaban a los amarillos? Bueno, que vengan de este lado. Pero después también pensando en el próximo gobierno, ¿no? Y que los nacionales marquemos un poco la cancha y que no nos la manquen los socialdemócratas. Por lo menos le vamos a dar pelea en eso, después vemos cómo nos va. Quizás podemos llegar a una síntesis. Seguramente, no sé. Ahí vamos a estar, en el Frente Electoral vamos a estar, ahí vamos a estar. Vamos a estar también con el compañero Cuño, vamos a estar haciendo algún evento ahí por junio, conmemorando la revolución del 4 de junio del 43. Claro, donde se derrotó la oligarquía, ¿no? Claro que sí. Es una fecha, vamos a empezar a expresarnos. Eso significa que, claro, obviamente que vamos a tener también nuestra agrupación y vamos a tener la agrupación en el seno del peronismo y todo lo que estamos haciendo. Esto es otra corriente que los compañeros nos están pidiendo que de alguna manera transitemos y que vamos a transitar
y que claramente vamos a expresar para decirle, acá estamos, pero ustedes hacen política para ustedes, no hacen política para nadie, hacen política desde el nacionalismo en el frente electoral que tiene que construir el peronismo y que va a tener sectores progresistas y sectores nacionalistas. Y que van a expresar este gran frente que quizás tengamos lista única o quizás tengamos que ir a las PASO. No hay ningún inconveniente. Si vamos a las PASO, la lista se presentarán 2 o 3 listas, las que correspondan en ese frente electoral. Y si estamos todos juntos, porque ese frente electoral tiene el núcleo duro del peronismo unido, no como nos pasó en la provincia de Buenos Aires, la elección del 19 está ganada. Y si no, que alguno me vaya a ver a la cárcel, porque esto no para hasta meterme en naca, de eso no hay ninguna duda. Turco, ¿te volvés a Misiones? Me vuelvo el domingo. ¿Qué te pareció el programa? ¿Bien? Muy bueno, como siempre. ¿Te gustó? Bueno, Quique, ¿te sentiste cómodo? Muy cómodo. Muchas gracias. Me da la sensación que no terminamos de agotar el tema, No. que nos falta Latinoamérica, a ver cómo esto se está armando en Latinoamérica y demás. Por ahí el viernes que viene seguimos y nos Y seguimos entenderlo diciendo. también como un nacionalismo iberoamericano, ¿no? Ese es lo que viene. No hay duda. No. No hay duda. Es con la Casa de Austria como bandera. Bueno, muy bien. Muy bien. Ahí nos vemos el viernes que viene, Guitia. ¿Con quién podemos hacer este programa? Sin ellos no lo podríamos hacer. Lo vamos a hacer con Gastón, que ahí nos está acompañando siempre operando, con Florencia Moreno, Emiliano Villa, Fernando Molgaray y Julia Mendoza, a quienes agradecemos. Les agradecemos, le damos un beso grande, Sí, le damos un bien. fuerte Sí, abrazo peronista, sobre todo a los que están del otro lado del vidrio, que a ver si ahora cuando salimos vamos a ver qué dicen. Nos van a tirar, ¿no? Y del otro lado del Atlántico también. Ya te dije que los voy a afiliar. Cuando los termine de afiliar a todos los de la radio, cambiamos de radio, porque ya cumplimos Pero nuestro mirá, cometido. a peronizar Claro, otra. vamos a peronizar, eso siempre nos toca a nosotros. Compañeros, nos vemos el viernes, gracias por Buen todo. fin de semana. Y el debate está lanzado. Ops. Cigarro a mano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por